Un multimillonario pide un bistec. Una camarera negra le entrega una nota que lo deja sin palabras. ¿Qué pasaría si el mundo de un multimillonario se derrumbara tras recibir una simple nota de una camarera? El trabajo en el asador era un refugio para la élite de Manhattan, con sus paredes de caoba pulidas como un espejo, sus lámparas de araña proyectando una luz dorada sobre las mesas cubiertas de lino. Marcus Carrington, de 48 años, estaba sentado en su mesa habitual de la esquina, donde la vista del horizonte le recordaba lo alto que había llegado. Su reflejo en el suelo, desde las ventanas que se extendían hasta el techo, era un fantasma del hombre que había sido. Sienes canosas, pómulos pronunciados suavizados por la fatiga, ojos que no habían brillado en años. Su teléfono vibraba sin parar. Correos electrónicos de inversores, alertas bursátiles, una inminente reunión de la junta directiva donde su legado sería analizado. Carrington Technologies, el imperio que había construido a partir de una sola línea de código en un pequeño apartamento de Brooklyn, se encontraba en una encrucijada. El mercado exigía innovación, IA, computación cuántica, algo que los mantuviera a la vanguardia. Pero Marcus se sentía como una máquina que se detenía. Tenía 22 años cuando empezó, un joven con una laptop y el deseo de demostrar su valía. Había codificado durante noches en vela, impulsado por la pasión, no por el lucro. Ahora era multimillonario. Su nombre, sinónimo de éxito. Su ático, un monumento estéril de vidrio y acero. Pero el éxito tenía un precio. Su hija, Emily, de 24 años, no le había hablado en 3 años. Su última pelea fue una herida que nunca cerró, con la voz temblorosa mientras lo acusaba de elegir su empresa por encima de ella. No eres padre, le había dicho, con lágrimas corriendo por su rostro. Eres una marca. No había discutido, demasiado orgulloso para admitir que ella tenía razón. Ahora, el silencio entre ellos era un abismo, y el bourbon en su vaso no podía calmar el dolor. Al otro lado del restaurante, Kira Williams, de 29 años, se movía con la precisión de una bailarina, balanceando una bandeja de martinis entre un mar de clientes adinerados. Sus oscuros rizos estaban recogidos hacia atrás, su delantal ligeramente deshilachado por innumerables cambios de ropa. Su cálida sonrisa era un escudo que desviaba el sutil prejuicio en miradas de reojo u órdenes bruscas. Kira había crecido en Harlem, criada por su madre, Hila, una enfermera que trabajaba doble turno para mantener las luces encendidas. El mantra de Hila, eres más fuerte de lo que el mundo cree, era la estrella del norte de Kira. Soñaba con abrir una galería de arte, un santuario para artistas locales cuyas voces se veían ahogadas por el ruido de la ciudad. Pero los sueños eran un lujo, y el cáncer de Hila le había quitado hasta el último céntimo a Kira, obligándola a compaginar su trabajo de escort con un trabajo a tiempo parcial en una cafetería. Kira se fijaba en Marcus como siempre. El personal murmuraba sobre él, el gigante tecnológico que daba generosas propinas pero nunca se quedaba. Su presencia, imponente pero distante. Esa noche, sin embargo, algo no encajaba. Tenía los hombros caídos, la mirada fija en un punto invisible más allá del horizonte. No solo estaba cansado, estaba perdido. Un hombre a la deriva en su propia vida. Kira conocía esa mirada. La había visto en los ojos de su madre durante las visitas nocturnas al hospital, en su propio reflejo después de un turno de 16 horas. Despertó algo en ella, una silenciosa necesidad de acercarse, aunque no sabía por qué. Marcus pidió lo de siempre, un chuletón al punto, sin guarniciones, y un vaso de carne con bourbon. Kira lo ofreció con su calidez característica, dejando el plato con cuidado. Disfrute de su comida, señor, dijo, su voz como una suave melodía contra el murmullo de copas tintineantes y ofertas murmuradas en el restaurante. Marcus apenas levantó la vista, sus dedos revisando un correo electrónico sobre el lanzamiento fallido de un producto, con la mandíbula apretada por la frustración. Kira dudó, su mano aún cerca del plato. Había servido a hombres como él antes,
ricos, poderosos, intocables. Pero esta noche, Marcus parecía diferente. Vulnerable, humano. Impulsivamente, arrancó un trozo de papel de su bloc de notas y garabateó una nota. Su letra era precisa, cada palabra deliberada, sacada de un lugar que no podía identificar. A veces, lo que perseguimos nunca puede llenar los vacíos que llevamos dentro. Espero que encuentres lo que realmente buscas. Tienes más que ofrecer que solo tu imperio. Dobló la nota y la deslizó bajo su plato, con el corazón latiéndole con fuerza. Era imprudente, poco profesional, tal vez incluso una tontería. Las camareras no dejaban notas a los multimillonarios. Pero Kira siempre había confiado en su instinto, y algo le decía que este hombre necesitaba oírlo. Pasó a la mesa de al lado, con una sonrisa firme, como si nada hubiera pasado. Marcus no vio la nota hasta que cortó la mitad de su filete, la carne perfectamente sellada, pero insípida para él esa noche. Levantó el plato para apartarlo, y el papel revoloteó hasta la mesa. Frunciendo el ceño, lo desdobló y leyó. Su primer instinto fue la irritación, que tuvo la audacia de sermonearlo. Era Marcus Carrington, un hombre que construyó un imperio de la nada. Pero al volver a leer las palabras, se hundieron más profundamente, perforando la armadura que había usado durante años. Eran simples, casi ingenuas, pero contenían una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. Nadie le había hablado así. Ni su junta, ni su exesposa, ni siquiera Emily. Había preparado la habitación para la camarera, pero Kira ya estaba recogiendo una mesa. De espaldas a él, ajena a la tormenta que había desatado. Guardó la nota en su bolsillo, olvidando su comida. Las palabras daban vueltas en su mente, despertando recuerdos que había enterrado, codificando hasta altas horas de la noche con pasión, sin presión, leyéndole cuentos a Emily antes de dormir, con su pequeña mano en la suya, sintiéndose viva. ¿Cuándo se le había escapado todo? ¿Cuándo se había convertido su imperio en una jaula de oro? Salió del restaurante al cabo de un día, con la nota quemándole el bolsillo, más pesada que el vaso de bourbon que había dejado. A la mañana siguiente, Marcus se despertó con una nota en su mesita de noche, con los bordes ya desgastados por haberla desdoblado y vuelto a leer. Recorrió las palabras con el dedo, cada una como una aguja que le punzaba la conciencia. Necesitaba encontrarla para entender por qué lo había escrito, que había visto en el que nadie más había visto. Regresó a Louviert Dior esa noche. Su traje a medida parecía un disfraz. El restaurante estaba tan animado como siempre, pero la ausencia de Kira era un vacío. Se acercó al gerente, Tony, un hombre canoso con el ceño fruncido permanentemente, que pareció incómodo cuando Marcus preguntó por ella. Renunció esta mañana, dijo Tony, secándose las manos con una toalla. Su madre falleció anoche. Cáncer. Kira ha estado trabajando doble turno para cubrir las facturas médicas. Se está tomando un tiempo libre para lidiar con eso. Marcus sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No conocía a esta mujer, pero su nota había despertado algo en su interior, una parte que creía muerta hacía tiempo. Ahora, al enterarse de su pérdida, sintió una atracción que no podía ignorar. No era lástima, era reconocimiento. Sus palabras lo habían conmovido de una forma que ninguna otra cosa lo había hecho. Y ahora ella sufría sola, con una carga que él solo podía imaginar. Contrató a un investigador privado, no por obsesión, sino por la necesidad de conectar. El investigador encontró a Kira en un modesto apartamento de Harlem, un lugar que albergaba amor en sus paredes a pesar de la pintura descascarada y el suelo crujiente. Marcus dudó, preguntándose si estaba interrumpiendo. No era un salvador, y no quería que lo vieran como tal. Pero la nota era una atadura que lo impulsaba hacia adelante. Tenía que actuar. Llamó a su puerta, con las palmas sudorosas, la nota en el bolsillo como un talismán. Kira abrió la puerta, con los ojos rojos de llorar, su expresión cambiando de la sorpresa al cansancio.
Llevaba una sudadera enorme, el pelo suelto y la guardia en alto. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz firme a pesar del dolor que se le dibujaba en el rostro. Marcus levantó la nota, con una voz más baja de lo que pretendía. ¿Esto? Necesitaba saber por qué lo escribiste. Kira lo observó, intentando reconciliar al multimillonario con un hombre de pie en su puerta, con aspecto tan perdido como en el restaurante. Ella lo dejó entrar, más por curiosidad que por confianza. Se sentaron en su desgastado sofá, rodeados de fotos enmarcadas de su madre. Hila sonriendo en una barbacoa comunitaria. Hila con su uniforme de enfermera. Hila sosteniendo a una joven Kira en un parque. Bocetos cubrían la mesa de centro. Dibujos vibrantes de las calles de Harlem. Cada uno, un trocito del sueño de Kira. No sé por qué lo escribí, admitió con voz suave pero firme. Parecías como si llevaras el mundo encima. He visto esa mirada antes en mi madre, en mí misma. Solo quería que supieras que no estás sola en esto. Marcus escuchó de verdad por primera vez en años. Kira habló de la valentía de su madre, de cómo Hila le enseñó a encontrar la belleza y a luchar por su lugar en un mundo que a menudo la ignoraba. Habló de su sueño de la galería, un lugar donde artistas como ella, negros, de clase trabajadora, invisibles, pudieran brillar. Habló de las facturas del hospital, los turnos dobles, los prejuicios a los que se enfrentaba a diario, desde comentarios sarcásticos hasta el desprecio directo. Se le quebró la voz al mencionar los últimos días de su madre, pero no apartó la mirada. Marcus se abrió, las palabras brotaron sin que pudiera detenerlas. Le habló de Emily, de las noches en que prefería las salas de juntas a los cuentos para dormir, del imperio que había construido y el vacío que dejaba atrás. Admitió que ya no sabía quién era, que la nota lo había conmocionado porque era la primera vez en años que alguien lo veía a él, no a su riqueza. Hablaron durante horas, mientras el bullicio de la ciudad se desvanecía afuera. Era crudo, desprevenido, dos desconocidos encontrando puntos en común en su fragilidad compartida. Marcus le ofreció una beca, no una obra de caridad, sino una colaboración para fundar su galería. No porque sienta pena por ti, dijo con voz seria. Porque me recordaste lo que importa. Quiero ayudarte a construir algo real, algo que perdure. Kira estaba atónita, dividida entre el orgullo y la esperanza. Había luchado por todo en su vida, y aceptar ayuda se sentía como una rendición. Pero esto era diferente. Era un reconocimiento de su valor, de su visión. Aceptó, pero solo si la galería servía a la comunidad, amplificando voces como la suya. No se trata solo de mí, dijo. Se trata de dar a la gente la oportunidad de ser escuchada. Mientras Kira y Marcus trabajaban juntos, surgió una amistad. La P floreció. Se reunían semanalmente, planeando la galería, tomando café en restaurantes de Harlem o intercambiando correos electrónicos a altas horas de la noche. Kira retó a Marcus a pensar más allá de su imperio para ver el mundo a través de sus ojos, a través de la lente de alguien que había luchado por cada pequeña oportunidad. Él le enseñó a navegar por el mundo empresarial. Pero lo más importante, aprendió de su resiliencia, de su capacidad para encontrar la luz en los momentos más oscuros. El giro inesperado llegó 3 meses después, cuando Marcus encontró una carta en su ático, guardada en una caja con las cosas viejas de Emily. Era de Emily, escrita cuando tenía 16 años, antes de su pelea. Papá, decía, solo quiero que estés orgulloso de mí, no de tu compañía. Te extraño. Nos extraño. Las palabras le impactaron más que la nota de Kira, un recordatorio desgarrador de lo que había perdido. Se dio cuenta de que las palabras de Kira no solo se referían a él. Habían sido un espejo que reflejaba su incapacidad para conectar con las personas que más le importaban. Impulsado por esta revelación, Marcus contactó a Emily. Le escribió una carta, no como multimillonario, sino como padre, admitiendo sus errores y rogando por una oportunidad para reconstruir. Emily,
ahora trabajadora social en Brooklyn, se mostró escéptica. Su primer encuentro fue tenso, lleno de años de dolor no expresado. No confiaba en él, todavía no, pero aceptó tomar un café, un pequeño paso. Marcus no la presionó. La escuchó, se disculpó y prometió estar presente, no solo con palabras, sino con hechos. Mientras tanto, Kira enfrentaba sus propios desafíos. La galería tomaba forma, pero la pérdida de su madre persistía como una sombra. Se encontró dibujando hasta altas horas de la noche, volcando su dolor en su arte. Un dibujo, un vibrante retrato de Hila riendo en un campo de girasoles, se convirtió en la pieza central de la primera exposición de la galería. Era su manera de mantener vivo el espíritu de su madre. 6 meses después, Light in the Shadows abrió sus puertas en una tienda reconvertida de Harlem. La galería era pequeña pero llena de vida, con sus paredes rebosantes de color. Pinturas, esculturas y fotografías de artistas locales, muchos de los cuales nunca antes habían tenido una plataforma. Kira estaba en el centro, con la fuerza de su madre irradiando en su sonrisa. Llevaba un sencillo vestido negro, el cabello suelto y los ojos brillantes con un propósito. La comunidad acudió en masa. Artistas, vecinos, niños con sueños más grandes que sus circunstancias. Marcus estaba allí, no como benefactor, sino como amigo, viendo brillar a Kira. El discurso de Kira fue simple, pero conmovedor. Esto es para mi mamá, para todos los que nos han dicho que nuestras voces no importan. Esta galería no es solo un lugar para el arte. Es un lugar para que nos vean, nos escuchen, para ser suficientes. La multitud estalló en aplausos, y Marcus sintió una calidez que no había experimentado en años. Captó la mirada de Emily al otro lado de la sala. Había llegado, vacilante, pero presente. No hablaron mucho esa noche, pero su presencia fue un comienzo, un frágil puente entre ellos. El clímax no fue solo la inauguración de la galería. Fue el momento en que Marcus se dio cuenta de que había encontrado un propósito más allá de su imperio. La nota de Kira, ahora enmarcada en su oficina, era un recordatorio de la noche en que 2 vidas chocaron. Guardaba una copia en su billetera, una piedra de toque para el hombre que quería ser. Pero el verdadero punto de inflexión fue ver a Emily allí. Su expresión se suavizó al mirar las obras de arte, a Kira, a él. Por primera vez, sintió esperanza, no por su empresa, sino por su familia. Durante el año siguiente, la luz en las sombras se convirtió en un faro en Harlem. Artistas que antes habían sido ignorados vieron su trabajo celebrado y sus historias amplificadas. Kira fue mentora de jóvenes creadores, enseñándoles a creer en sus voces. Creó una beca en nombre de su madre, financiando clases de arte para niños que no podían costearlas. La galería no era solo un negocio. Era un movimiento, un testimonio de resiliencia y comunidad. Marcus se retiró de Carrington Technologies y nombró a un nuevo director ejecutivo que compartía su visión renovada, innovación con propósito, no solo con fines de lucro. Se centró en reconstruir con Emily, reuniéndose con ella semanalmente para tomar un café, luego cenar y luego dar largos paseos por Brooklyn. Hablaron de todo y de nada. Su trabajo con Atricisk, su juventud, sus arrepentimientos, su amor compartido por los viejos discos de jazz. No era perfecto, pero era real. Emily empezó a confiar en él poco a poco, como una flor que se abre al sol. Él y Kira siguieron siendo amigos, su vínculo era un ancla silenciosa. Se encontraron para tomar un café en Harlem, intercambiando historias de sus triunfos y dificultades. Un día, Kira le entregó una nota nueva, con su caligrafía tan precisa como siempre. La encontraste. Sigue adelante. Marcus sonrió, guardándola junto a la primera. No se trataba solo de la galería ni de Emily. Se trataba del hombre en el que se estaba convirtiendo, alguien que valoraba la conexión por encima de la conquista. La lluvia caía suavemente sobre Manhattan. Una llovizna suave que parecía renovación. Marcus estaba afuera, bajo la luz,
en las sombras, observando el desarrollo de una nueva exposición. Kira estaba adentro, asesorando a una artista adolescente, y su risa resonaba por el espacio. La galería había crecido, sus paredes ahora eran un lienzo para las voces de toda la ciudad. Negras, latinas, queer, de clase trabajadora, todas tejiendo un tapiz de resiliencia. Illy se unió a él, con la bufanda bien abrigada, para protegerse del frío. Es precioso, dijo, señalando con la cabeza hacia la galería. Hiciste algo bueno aquí, papá. La palabra, papá lo golpeó como una ola, cálida y abrumadora. Caminaron juntos, compartiendo un momento de tranquilidad. El pulso de la ciudad. Ya no era una carga, sino un recordatorio. Estaban vivos, conectados, humanos. Kira también. Había encontrado su equilibrio. La galería prosperaba, y ella había empezado a pintar. De nuevo, su obra una mezcla de dolor y esperanza. Mantenía la foto de Hila en su escritorio. Un recordatorio de la mujer que le enseñó a luchar. Marcus y Emily eran su familia ahora, no de sangre, sino por elección. Sus vidas entrelazadas por una sola nota, que lo había cambiado todo. Mientras Marcus caminaba hacia la noche, las notas en su billetera se sentían ligeras, como promesas cumplidas. No estaba completo, todavía no, pero él se estaba curando, y eso era suficiente.